Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy, que es discernimiento espiritual, es el tema que vamos a estar hablando con nuestro hermano y amigo Julio Gaba. Bienvenido. Gracias, Arturo, de verdad contentísimo de poder compartir un tema más en este programa Mundo Cristiano. Estos temas tan interesantes que le presentamos a la audiencia, también a las personas que nos ven por YouTube y diferentes medios, estos temas tan importantes. Ciertamente. Así que en el día de hoy vamos a tratar el discernimiento espiritual. Ciertamente, ¿qué es? ¿A qué se trata cuando hablamos de discernimiento? Y dicho sea de paso, tú sabes que ahora, de hecho sea de paso, Gaba, en la comisión bicameral que se está tratando el Código Penal, tenemos 3 congresistas de nuestra ciudad, La Romana, que están en esa comisión. Ajá. Hay que orar por ellos. Sí, claro, está presidida, en la Cámara Baja está presidida por Wandy. Tenemos a Carlos y también a Eugenio Cedeño. Qué bien. Esos son en la comisión bicameral que está tratando el Código Penal, que tiene más de 20 años tratando de ser aprobado y no es aprobado. Que mucha gente indica que no se va a hacer, no va a ser aprobado en esta legislatura. Tampoco. No. O sea que, bueno, pero nada. El discernimiento. Recordándole a la gente que este programa llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Nosotros estamos ubicados en la Espallac número 86 de esta ciudad de La Romana. La Romana está en la parte este de República Dominicana, así que si usted está cerca, dése una visita por nuestra iglesia. Nosotros tenemos culto. Así es, los días domingos. Iniciando a las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica, luego nuestro culto de acción de gracias a Dios. Y los días martes, verdades bíblicas, y los días jueves, culto de exaltación y gloria a nuestro Dios. Para este próximo domingo vamos a tener el culto enfocado con la misión intencional de los amigos. Excelente, tenemos un culto sumamente especial para los amigos, con un tema excelente, vuelve a casa, es el tema que estaremos tratando el próximo domingo, y haciendo la formal invitación para los hermanos, también los amigos, con esa delicada invitación para los amigos que lleguen a nuestra congregación y que disfruten de un excelente culto construido intencionalmente para usted. Así es. Así que ya ustedes saben, señores, con relación a todo lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia, Gaba. Entonces vamos inmediatamente a entrar al tema que nos ocupa, porque es un tema que sumamente es necesario, es la Biblia, muy delicado. Y la Biblia habla bastante del tema del discernimiento espiritual. Gaba, dicho sea de paso, en el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza, que es la palabra bin, 250 veces en algunas, ejemplo, traducciones de la palabra bin, es en hebreo, el bin, que habla de lo que tiene que ver con entendimiento, perspicacia, y o sea que nosotros es necesario. ¿Incluye el razonamiento? Obviamente, el razonamiento incluye allí. Entonces es importante esa palabra o ese concepto, el concepto del discernimiento. Y cabe destacar o aclarar que el discernimiento espiritual que vamos a tratar en el día de hoy a veces se confunde con el discernimiento de espíritu. Ok, donde tú hablas de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, que a uno se le dio el discernir espíritu, discernimiento de espíritu. Y dicho sea de paso, cuando tú dirías, pero ¿y cómo puede una gente discernir un espíritu si no lo ve? Ahí donde va que tú vas a ver a una persona. Sí, exactamente. ¿Y cómo vas a discernir? Con lo que está diciendo. Con lo que está diciendo. Entonces ahí es donde está el detalle. Claro, entonces queremos que estemos bien claros en lo que vamos a hacer en el día de hoy. Solamente nos vamos a enfocar en el discernimiento espiritual. Claro que más tarde creo que vamos a tocar el tema del discernimiento de espíritu. Sí, el don del discernimiento de espíritu. Vamos a ver la semana que es sumamente importante indicarlo así, el don del discernimiento de espíritu. Que habla primero en los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Ahí ustedes lo pueden ver. Pero en el día de hoy vamos a hablar de discernimiento espiritual, que es algo que todo creyente debe de tener, desarrollar, ejercitar, a los fines de que pueda cada día más conformarse a la voluntad o conformarse a la imagen de Dios. Yo quisiera leer, antes de que inicies, un texto, uno de los textos base que tenemos para
para este encuentro. Okay. Y es Primera de Reyes 3:5 al 11. Okay. Un fragmento nada más que dice, Dios se le aparece a Salomón en sueño y le ofrece lo que le ofrece lo que él desea. Salomón pide un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Es lo primero. Y aquí automáticamente se abre la alerta indicando por qué pidió Salomón, no pidió él enriquecerse y un sinnúmero de cosas que podía haberlo pedido porque el Señor le dijo pide. Sin embargo, él pidió el discernimiento. Así es, y fíjate que él va como de una manera humilde y dice, soy un muchacho. Es un pueblo muy grande, yo no apenas sé entrar y cómo yo voy a poder juzgar. Y ahí la palabra que él usa para esta parte de discernir es la palabra en hebreo ben, que significa es entre, vamos a decir, entre varias opciones, yo poder decidir la correcta. Por ejemplo, tú vas a un supermercado y tú te vas a encontrar con 20,000 opciones. Claro que sí. Marcas. Del mismo producto. Del mismo producto. Entonces tú vas a determinar la que va a ajustarte y la más adecuada. Entonces ahí donde está el detalle cuando habla aquí ese discernimiento. En diferentes opciones yo debo de elegir la adecuada o la que está conforme a la voluntad del Señor. Eso es. Y es de suma importancia el tema del discernimiento, incluso en la congregación de hoy día. Ciertamente. Sumamente importante. El discernimiento en el nivel práctico, en el nivel físico, es separar, distinguir, diferenciar, que era lo que estabas indicando. Discriminar. ¿Cómo? Discriminar. Ajá, sí. También se apega. Sí, discriminar. Claro que sí, porque tú, si de repente tú vas a separar, ¿cierto? Por consecuencia, tienes que discriminar. Ciertamente. Claro que sí, tiene sentido. Pero ese es un término que hoy ya tú sabes que ha sucedido. Está mal planteado, pero me agarraste fuera de base. Me gusta, ¿tú sabes lo que pasa? Lo que pasa es que me gusta de manera orgánica como tu reacción y eso y tiene total razón con lo que está diciendo. Así es. Entonces, fíjate que necesitamos discriminar entre una cosa y la otra a los fines de poder tomar la decisión más idónea, más adecuada. Y en un tiempo como este que tenemos tantas, inclusive hoy día, cuando tiene tantas opciones, informaciones que son hiperinformados, estamos. ¿Y cómo yo puedo determinar cuál es la correcta y cuál es la incorrecta? ¿Cuántas informaciones nosotros recibimos a diario? Pero claro. Muchas informaciones. Minado de informaciones falsas, informaciones verdaderas. ¿Cómo yo entonces puedo discriminar entre la que es falsa y la que es verdadera? Que por eso es que el discernimiento no es únicamente saber, sino saber qué hacer. Exactamente. Dicho sea de paso, ahora que tú dices eso, saber qué hacer, Lyndon Johnson, el presidente de los Estados Unidos, decía que el asunto no es saber el bien, sino saber cuándo, cómo hacerlo, o sea, en qué momento. ¿En qué momento hacerlo? Hacer el bien, o sea, cuándo estoy haciendo el bien. Y fíjate, el significado de ejemplo de discernimiento es... ¿Qué significa? Ejemplo, la habilidad de distinguir la verdad del error, la habilidad de ver lo que está oscuro y la capacidad de ver la vida a través de la revelación de Dios. O sea, hay dos fuentes que tienen la verdad y es Dios. Y la segunda fuente es su revelación, la palabra. Ok. Dios directamente y su revelación, la palabra. Porque la verdad tú no la creas, nosotros la descubrimos. Exactamente. La descubrimos, o sea, cuando ni tampoco creamos verdad. La verdad es eterna, la verdad permanece siempre. Entonces, Arturo, ¿cómo nosotros podemos obtener ese discernimiento espiritual desde este lado? De este lado de la eternidad, como nosotros solemos decir. Fíjate, ¿cómo nosotros podemos obtenerlo? El libro de Hebreos nos da la forma de cómo hacerlo. Y si nos vamos específicamente, el versículo 14 nos dice, al versículo 11 hasta el 14, pero podemos
Vamos a leerle desde allá. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez. Eso no dije que espérate, que espera. La madurez permite discernir entre el bien y el mal. Y es la razón por la cual, y voy a hacer un paréntesis muy corto, rápido. A veces los padres, voy a utilizar la palabra viejo para que la gente me encuadren, los adultos, los mayores. De la vieja escuela. De la vieja escuela, indican cosas, no dicen cosas. A veces a los niños le indican cosas y lo vemos mal. Okay. Ellos tienen la capacidad de poder discernir, no porque son magos, sino por su madurez. En este momento estoy hablando de tiempo, porque puede ser que una persona tenga mucho tiempo de edad y de repente no sea maduro. Así es. Estoy hablando de la persona que tenga las dos cualidades. Sí. Tiempo y a su vez sea maduro. Y la Biblia es muy clara cuando dice, a esta altura de juego ustedes todavía hay que darle leche. Hay que darle leche. Cuando debieron de estar comiendo ya vianda, comida sólida. Comida sólida, ¿me entiendes? Entonces, fíjate ahí, ya, dicho sea de paso, ahora que tú hablas de personas más adultas, fíjate cómo en el ejemplo Crónica, David, en el capítulo 12, 32, cuando habla de los hijos de Isaacar, que dijo que eran los principales de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Y ellos sabían qué debían de hacer. O sea, personas que conocían cuál es el curso de acción que debemos de tomar en tal o cual cosa, que eso también entra en la parte de lo que es el discernimiento espiritual. ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Cuál sería mi decisión? ¿Cuál sería la jugada que tengo que hacer? Ese tipo de entra allí. Y nosotros, en realidad, que viene la palabra vina, que ahí es donde personas entendidas en los tiempos, y es donde entran los líderes, como nosotros como hombres en la casa. Nosotros somos los líderes en nuestra casa y debemos de estar entendidos en los tiempos y para saber decirle a nuestros hijos qué hacer en los momentos adecuados, al igual que líderes en la iglesia, qué hacer en el momento adecuado. Y una de las cosas importantes es que para poder tener ese crecimiento espiritual y ser maduro, nosotros tenemos que ser intencional con eso. Por búsqueda intencional en oración y humildad, nosotros podemos obtenerlo. Y un ejemplo de eso fue el mismo Salomón. Él intencionalmente pidió discernimiento y había una razón para eso. Y era lo que contabas ahorita. El pueblo era muy grande, él entendía que era muy pequeño. En efecto, no era únicamente que él entendía que era muy pequeño, sino que no podía. Necesitaba una forma de poder hacerlo. Y fue a la fuente. Claro, y fue a la fuente. Que es Dios. Que es Dios. Que tú preguntabas cómo yo consigo el discernimiento. Ahí está la primera fuente. Yo tengo que demandarlo a Dios en oración. Exactamente, demandarlo a Dios en oración. El discernimiento. También tengo que ir a la palabra. A la palabra. La palabra me va a dar la condición, me va a renovar mi entendimiento. Pero también yo necesito una conciencia informada, Gaba. Esa conciencia informada me va a dar la capacidad de tomar decisiones adecuadas. Esa conciencia, porque tú sabes que nosotros tenemos una conciencia, y dicho sea de paso, la ley natural de Dios fue plasmada, escrita en nuestra conciencia. Dicho sea de paso, si tú te vas a la palabra, tú te vas a dar cuenta cómo Dios juzga a Abraham, por inclusive Abimelech, cuando le entrega su esposa, Abraham entrega a su esposa a este hombre, Abimelech, y le estaba por adulterio, pero la ley no estaba escrita. No. Pero entonces sabe que está escrita en el corazón. Él sabe en el corazón. Pero cuando Caín mató a Abel, Caín es juzgado por el asesinato, pero no había una ley que decía no matarás. ¿Por qué? Porque Dios plasmó esa ley natural en la conciencia del individuo, en la conciencia del ser humano. Y la cuestión es que
hay requisitos para uno poder discernir correctamente. Cierto. Porque el mundo discierne, ¿me Sí, entiendes? claro. El mundo discierne. La cuestión es que se haga de forma correcta. Correcta. ¿Me entiendes? Porque la separación y la discriminación y el hecho de poder decir ese no, eso no, vamos a hacerlo así, eso se ha hecho siempre. Claro. Ahora, de este lado, nosotros tenemos que saber cómo podemos hacer eso de forma correcta. Ciertamente. Y ahí voy al punto que dije en principio. La iglesia de hoy necesita poder discernir para hacer sus movimientos. Claro que sí. Claro. De hecho, Gaba, en una ocasión mi suegra quería comprar un vehículo y una persona se apareció allá de manera de la nada, ¡pum!, con un vehículo justamente como ella quería. Y otra persona apareció, ¿y cuánto? Como con que quería comprarlo. Como, Yeah. Y yo veo el vehículo todo bien nítido y yo digo, wow, pero... Y la persona dijo, dígame esto, lo otro. Ella dijo, se ve bien todo, pero hay algo, no me hace clic. Yo me quedé tranquilo, no hice ningún tipo de cosa, y bueno, está bien. Al final de la jornada yo razoné, dije, pero fue la persona que lo trajo, esa persona hizo el aparataje para que nosotros compráramos. O sea, vi que todo fue una trama. Una trama. Pero ella no, pero fíjate cómo fue el asunto. Pero yo me di cuenta de eso después. No, pero ella sintió el clic. Ella dijo, no sintió el clic. Esos impulsos del espíritu, Sí, Dios, claro. no, como que no me Y cuadra. me gustó ese ejemplo que da, porque aquí yo tengo una escritura en Corintios 2:14. El hombre natural no percibe lo espiritual. Así es, Se necesita el Espíritu Santo para poder discernir. de forma correcta. Así es. Porque está bien, tú puedes discernir y tomar tus decisiones como hombre de Dios, entre comillas, pero para hacerlo de forma correcta, usted necesita tener el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice claramente que el hombre natural no percibe lo espiritual. Así es. Entonces no habrá una concordancia, una coherencia entre la conexión divina con lo que tú puedes hacer. Y por eso es tan importante nosotros denotar exactamente cómo nosotros podemos hacer un discernimiento de forma agradable a Dios. Exactamente. Dicho sea de paso, fíjate que el texto, cuando tú dices de forma agradable a Dios, en esa oración que hizo Salomón, dice que le agradó a Dios, que le pidió discernimiento. Sí, le agradó a Dios. O sea que vemos que Dios está dispuesto para... Y vemos también ahí una de las cualidades, los requisitos para nosotros hacer discernimiento de manera adecuada. Que lo primero es que el Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, para poderlo hacerlo. Hay una segunda condición, necesitamos la palabra del Señor. Y para poder hacerlo Y necesitamos... la Biblia dice, si recibes mi palabra, si recibes mi palabra, eso es disposición a... Que yo la abrace. ¿Me estás entendiendo? Esa disposición, si tú recibes mi palabra, también dice, y si guardas mis mandamientos, esa obediencia en Así marcha, es. ¿me estás entendiendo? Exacto. Yo recibo tu palabra, entonces obedezco esa misma palabra. Eso te va a dar la oportunidad de tú estar preparado para tú poder hacer una distinción, y no una distinción únicamente justa. Y voy a poner un paréntesis sumamente importante, porque lo divino, lo espiritual, no necesariamente tiene que ser lo justo. Tú dirías, pero ¿y cómo eso es posible? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo justo se trata únicamente de lo físico, de lo natural, que claro, en cierto modo va de la mano con lo espiritual, pero lo justo de forma humana se esconde más en el deseo que quiere el hombre de hacer lo correcto, que en el deseo que quiere Dios de hacer lo correcto en el momento correcto. Sería una aparente justicia. Aparente justicia, que en la mayoría en el mundo actual se ve muy reflejado. Esa aparente justicia. De hecho, fíjate que en algunos lugares hay cosas que son justamente correctas, pero que en ese país son incorrectas desde el punto de vista legal. Ejemplo, predicar el evangelio, esto que tú y yo estamos haciendo, si tú lo hacemos en China, tenemos problemas porque está prohibido. La predicación, algo como esto, correcto, que entendemos que ayuda. Entonces, yo vi un escrito, y te lo voy a leer rápido, que ya no estamos yendo, y es opositores del discernimiento en el espíritu. Sí. Los opositores del discernimiento. ¿Cuáles son? Pero la cultura del momento, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Fíjate, ejemplo, el aborto.
que hoy día se llama, y cuando tú hablas en contra de los abortistas, dicho sea de paso, tenemos dentro de los diputados hay uno que va a favor del aborto, de aquí de la ciudad de La Romana. Sí. Entonces, dentro de, pero la Biblia, pero te satanizan cuando tú dices, es que es un crimen. Totalmente. Entonces te satanizan por eso. Entonces, a eso que es malo se le está llamando ¿qué? Bueno, y le están llamando derecho, inclusive, de la mujer. Mire, la cultura puede invertir los valores, claro, y confundir la verdad. Claro. De hecho, hoy día lo que le da valor a la persona son las marcas que usa. Es un valor invertido. Totalmente. Se supone que yo soy el que le doy valor a la marca, no la marca que me da valor a mí. Dios mío. Sin embargo, tú estás como la gente aquella. Dios mío. Fue fuerte lo que dijiste. Ciertamente. ¿Cómo es posible que tú... Eso me pasa, ¿sabes cómo me pasa eso? Yo soy anti, por ejemplo, los padres anteriormente, los muebles de la casa, y yo sé que usted que me está mirando sabe eso. Los padres antes a los muebles de la casa le ponían una especie de ¿cómo se llama? Un cubre falta o un telón, una cuestión. Plástico. Compraba su mueble nuevo y le ponían una ropa. Forro. La palabra es forro. Para que el mueble se mantuviera... Sí, a la altura. ¿Cómo es posible que yo haga un mueble nuevo y yo voy a hacer que ese mueble pierda su propósito? No su propósito en sí, su belleza. Ya. Poniéndole un forro. No sé si tú me estás entendiendo, porque yo quiero cuidar su belleza sin mostrar su belleza. No sé si me está entendiendo. Entonces nosotros invertimos, recuerdo eso por lo que dices, que la gente invierte en el valor de las cosas. Claro. ¿Cómo es posible que yo voy a tener valor porque tenga una marca en el t-shirt? No, ese chamaco está bien. Por eso tú ves que las marcas hoy día las tienen por fuera y grande, mientras más se ve. Y la gente, inclusive, yo he visto muchachos en los lugares que han tomado de lugares de expendio de bebida que sacan el tenis que tienen y lo ponen encima de la mesa y el vasofón lo ponen dentro del tenis para que vean la marca del tenis que tiene. O sea, para que tú tengas una idea cómo la cosa ha sido invertida. A ese nivel hemos llegado. No, como yo le he dicho al hijo mío, hijo, eres tú que le das valor a la marca no te da valor a ti. Y así se hacen en los vehículos y en demás. Pero nada, nosotros estamos aquí para que nos podamos cada día más discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. El discernimiento espiritual no es automático, se pide, se cultiva, se vive. Es urgente desarrollarlo en una generación que ha perdido el norte. Y de verdad es difícil pensar eso, pero es de suma importancia que los creyentes, los líderes espirituales, los líderes eclesiásticos, comencemos a pedir el discernimiento de espíritu. Y a cultivarlo de el discernimiento espiritual. Sí, a cultivarlo de manera intencional, porque fíjate cómo dice la palabra del Señor que los pájaros, las aves, ¿verdad?, del campo, Dios las alimenta, pero Dios no le abre la boca y le pone el gusanito. Ellos salen a buscar. Es decir, no pretendas que vas a tener el discernimiento pidiéndolo y vas a tener discernimiento si tú solamente lees la Biblia cuando tú vas a la iglesia. No, imposible. Que tú solamente buscas los textos bíblicos, no te profundizas a discutir la palabra de Dios. No pretendas que pidiéndole al Señor tú vas a tener, no lo vas a tener porque tú eres un inmaduro. Exactamente. ¿Me estás entendiendo? Tú todavía tienes que ponerte el tetero como dice el Señor, la cita que leíste. Usted no está capacitado. Usted no ha ejercitado los sentidos. No, todavía no. Usted discute todavía del Salmo 23. Y yo digo eso. Y el ABC del Evangelio todavía no lo maneja. No lo maneja. Entonces, para tener un discernimiento claro, es necesario tener una madurez espiritual, un conocimiento de la palabra de Dios. Y no un conocimiento de que pleno, sino básico, pero una especie de actitud. Nos fuimos. Cada que esos son temas que uno no da tiempo. No da tiempo. Señores, gracias. Gracias por estar ahí. Nadie se nos quedaron. Sí, wow. Tenemos que continuar. Sí, vamos a hablar del discernimiento de espíritu. De espíritu. A ver, el don del discernimiento de espíritu, a ver cómo para que la gente pueda entender. Y usted escriba aquí abajo en los comentarios si le gustó el desarrollo del tema,
si quiere algún tema con respecto al tema que estamos hablando. Así es. Y así nos ayuda a nosotros poder buscar y prepararnos para compartir estos temas tan importantes. Así es, nada, para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer, nuestro hermano Julio Gaba. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.